Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida y siempre, como siempre, agradeciendo este espacio donde podemos compartir en el primer taller virtual de lo que es minería de datos. En este primer taller virtual vamos a centrarnos en lo que es limpieza y visualización de la información. Sin embargo, digamos, como les comentamos, es solo el primero de 4 talleres que se tienen pensados para la minería de datos, teniendo en cuenta que la minería de datos es un conjunto de herramientas para extraer información de bases de datos complejas. Entonces, digamos que estamos en una fase que es la preparación de esas bases. Sin embargo, tenemos un segundo taller donde vamos a practicar todo lo que son las búsquedas, los queries, cómo jalar información desde diferentes plataformas, em, cómo corregir algunos errores en los querying, en las búsquedas que se hacen a través de los servidores. Un tercer taller vamos a hacerlo solo de lo que es inferencia y análisis de estas bases de datos complejas. Y finalmente tendremos un taller específico de todo lo que es interpretación y visualización. Entonces, todo lo que son reportes y visualización. Para ese último taller utilizaremos ya software especializados, como son la, la suite de Google Analytics, que incluye, digamos, la fundición de Google con algunos visualizadores específicos. Obviamente utilizaremos el software estadístico R, utilizaremos Power BI desde Microsoft y finalmente terminaremos con estos software un poco más especializados como Tableau. Entonces, ese es como el camino de estos talleres virtuales en minería de datos. Entonces, por el momento, no se afanen si sienten que no hemos avanzado demasiado en el tema. Sin embargo, la preparación de las bases de datos es fundamental para avanzar en cualquiera de lo que nosotros ya estamos mirando más adelante. Como cualquier introducción, y creo que estamos todos de acuerdo, que la información es muy importante y es actualmente un activo estratégico para nosotros en todo lo que es toma de decisiones, planteamiento de proyectos, etcétera. Sin embargo, a veces queda como relegada por falta de conocimiento en cómo manejarla. Y creo que gran parte de estos talleres está enfocado a perderle miedo a la manipulación de la información y a la extracción, digamos, de información de los datos. ¿Cuál es la importancia de la información en cualquier ámbito? Aunque estos talleres van a ver que tienen un enfoque muy agropecuario porque, digamos, están planteados de esa manera, pero en cualquier ámbito, empresarial, investigativo, productivo o demás, la información lo que nos permite es mejorar la toma de decisiones, nos minimiza los riesgos que tomamos al plantear un proyecto, al hacer un negocio, no sé, voy a cambiar mi ciclo productivo, voy a sacar un nuevo producto, todo eso busca minimizar los riesgos. Ahorra tiempo y recursos, porque muchas veces nosotros estamos destinando esos recursos en dinero y en tiempo a análisis que no son necesarios o en rubros que no están generando tantas devoluciones como nosotros pensaríamos. Y finalmente permite la adaptación a regulaciones, normas o certificaciones que estén llegando a nuestro sistema. Todo eso está muy bonito en papel, pero si lo vemos desde un ejemplo, creo que lo entenderemos más fácilmente. Pensemos en una empresa piscícola que vende peces ornamentales. Los peces ornamentales, o bueno, digamos, esta empresa solo cuenta con esta información básica de lo que ellos, digamos, recolectan. Entonces ellos saben que sus ventas promedios al mes son de $2.890. Entonces, como se darán cuenta,
vender peces ornamentales es un buen negocio. El peso promedio de individuo de la empresa que ellos comercializan es de $14. Pero finalmente hay un comprador en África que les hace esta propuesta. Les voy a comprar 150 individuos de una sola especie, que para la codificación de ellos es la 002, y les voy a pagar $900 por esos 150 individuos. Si nosotros hacemos una cuenta rápida con solo la información que poseemos de el promedio de ventas y el precio promedio, pues uno diría es que estoy perdiendo dinero. Sí, o sea, 150, bueno, $900 dividido en 150 individuos me da un precio promedio más o menos de $6. Entonces estoy perdiendo alrededor de $8 por individuo. Muy seguramente con esta información yo le diría a mi comprador, no, pues no estoy de acuerdo con lo que nosotros vamos a hacer. Sin embargo, si yo soy un poquito más específico en la información, si doy un paso más y cambio esos datos que yo tengo por una información un poquito más detallada, pues primero voy a ver que en realidad yo tengo disponibles 6 especies, pero solo la especie 128, 506 y 507 son las que tienen precios promedio cercanos o superiores a esos $14. Porque esa especie que me están ofreciendo comprar, que es la 002, en realidad tiene un precio de mercado de $4. Y yo tengo una producción de 166 individuos al mes en promedio. Entonces, ¿yo qué estoy viendo? Que este negocio ya no es tan poco atractivo. En realidad no es que esté perdiendo $8 por individuo, sino que estoy ganando casi $2 por individuo. Entonces, ¿será que le jalamos con este comprador? Es muy posible que nosotros sí merezcamos, o sea, este tipo de negocio sí valga la pena. Pero entonces, ¿qué ha hecho la información? Esa información que yo tengo disponible. Pues me ha mejorado mi toma de decisiones. Es posible que yo cambie la decisión que yo estoy haciendo. Me está disminuyendo tiempos y recursos porque quizás esta especie es la que menos se comercializa y de hecho es de las que puede estarme costando recursos y ya no necesito producir 166, tal vez 150 sean adecuados. Evidentemente ustedes me pueden decir, no, pero desde la parte económica no me conviene tener un cliente pareto, porque si el cliente se retira, entonces voy a perder la venta, casi toda la venta de esa especie. Ok, esa es una decisión válida, pero es una decisión que estamos basando en la información que tengo. Permítanme un segundo, voy a detener la presentación para presentar toda mi pantalla y que nosotros podamos hacer, digamos, un cambio entre los programas que tenemos disponibles aquí. Entonces, adicional a eso, si yo no me quedo exclusivamente con lo que estoy viendo en términos de promedio, sino que llevo esto a un tipo de reporte, y aquí voy a correrlo muy rápido, pero digamos, es una forma de verlo en un software especializado. Esta es una gráfica muy sencilla, pero me va a permitir ver la interacción de las ventas, la producción, los precios y las especies. Entonces, la especie que ellos me están pidiendo es la 002, que es esta que está aquí. Esta especie, si nosotros vemos en nuestro tiempo o en nuestra información disponible en esta base de datos, pues yo tengo unas ventas máximas de $855. Entonces ya por ahí yo puedo estar pensando
en que $900 al mes son atractivos. Yo logré esas ventas produciendo 176 individuos con un precio de venta promedio de casi de $5. Entonces, si yo me voy con este cliente, eh, solo tendría que producir 150, que estaría más bien por aquí, 150, y podría estar ganando en ventas casi $50 más y por animal, pues casi $1 más por animal. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí ya tengo todo mi panel visto de esa especie. Ahora sí estamos pensando en lo que les decía, que es un cliente Pareto, donde si él se retira, pues voy a tener pérdidas. Pues empecemos a ver que las mayores ventas y lo que sustenta esta empresa realmente no es la venta de la especie 002, es la especie que menos se produce, menos se vende en su relación de precio. Entre más pequeña la bolita, es eso lo que me está diciendo. Y la especie con mayor potencial dentro de mi empresa, pues es la 507, donde con valores similares de producción, 175 animales, estoy teniendo un precio de venta de casi $28 y unas ventas promedio al mes de $5,000. Entonces realmente me perjudicaría tanto si ese cliente se retira, no podría sustentar la empresa sin ese cliente. Muy probablemente sí, sí puedo sostenerla sin ese cliente, así que vuelvo y digo, ese negocio empieza a ser un poquito más atractivo. Entonces ven cómo recopilar la información, tenerla de una forma visual, ya sea en una tabla, ya sea en una gráfica, lo que me va a permitir es mejorar lo mismo que teníamos aquí, mejorar la toma de decisiones porque puedo hacerla más consciente, puedo minimizar los riesgos. En este ejemplo es claramente identificable. Si yo hubiera tomado la información solo con el promedio de ventas y el promedio de precios, me estoy arriesgando a perder un cliente potencial interesante. Como ahora sí conozco la cuota de producción de esa especie, pues puedo decir, no, si en promedio produzco 176, si mis picos de producción son de 170 animales, cumplir una cuota de 150 o sea, no me genera un riesgo importante, me puede estar ahorrando tiempo y recursos en buscar clientes diferenciales para una especie que es muy barata en precio y que además no produzco en grandes cantidades y claro que me permite la adaptación. Si hay una certificación que me regula cuántos animales puedo entrar a África, cuántos no, pues aquí yo tengo las certificaciones disponibles y puedo saber con la información que tengo si puedo hacerlo. Entonces, miren cómo la información es ese activo estratégico que me puede cambiar. Esto es un ejemplo empresarial en peces, pero si yo estoy en investigación y estoy pensando en hacer un proyecto de investigación sobre cualquiera de estas especies, yo ya sé que las especies comerciales con mayor promedio de ventas, con un precio más costoso, están distribuidas desde la 128 hasta la 507. Muy probablemente consigan mayor financiación en esas especies que en las otras. Sin decir que no necesito hacer investigación en las otras, porque a lo mejor puedo hacer investigación para mejorarlas o aumentar su precio o su producción. Pero ya sé que la financiación aquí va a estar un poco más complicada de lo que va a estar abajo. Y con eso en mente es que tenemos que cambiar y dar un paso adicional, un salto de lo que nosotros conocemos como datos y pasarlo a información. Y de los que estamos conectados aquí, nosotros usamos redes sociales para X o Y razón, van a ver que digamos, el mismo Facebook, el mismo Twitter, Instagram, nos va a mostrar métricas. Cuántos me gustan, cuál es mi alcance, cuántos seguidores tengo, cuánto creció mi página, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no deja de ser datos mismos. Si yo a esos datos no los transformo en información útil, como cuál es el rango de edad que me visita, cuál es el público que me visita, qué tipo de público me visitan. O sea, voy a darlo para un ejemplo de nuestra empresa de Blue Note Data Analysis. Nosotros
teníamos muy enfocado nuestros públicos y nuestras pautas entre el sector pecuario y el sector ambiental. Y al ver esos datos y transformarlos un poco en información, empezamos a darnos cuenta que también nos visitan desde las ciencias sociales. Obviamente estamos en el desarrollo de estos mismos talleres, pero para las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque es un público que nos está visitando, que tiene una necesidad de análisis de información, pero digamos que no lo teníamos contemplado, porque si solo miro los me gusta, pues solo siguen siendo datos. Basado en eso, y solo como un ejemplo ya en el marketing, nosotros lo que vamos a tener son fuentes de datos. Fuentes de datos que son bases de datos no estructuradas, bases de datos estructuradas y bases que en realidad son texto. Y aquí, bueno, yo sé que es como, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Las bases de datos no estructuradas son bases de datos originarias que poseen información tanto estructurada como no estructurada. Es decir, ellos poseen números, variables cualitativas, variables cuantitativas, pero es muy posible que también tengan información de fotos, de latitudes, de longitudes, de un tipo de datos no estructurados dentro de ellas. Tenemos bases de datos perfectamente estructuradas, donde nosotros podemos recopilar información histórica de nuestra producción, de nuestro sistema, de nuestra investigación, que está organizada en filas y columnas claramente diferenciadas, donde cada uno de los datos de allí es de origen cuantitativo o cualitativo. Y las bases de datos, o bueno, las fuentes de datos tipo texto, son aquellas que todavía no se han digitalizado, todavía no están estructuradas ni no estructuradas, pero ellas ni siquiera están en forma digital, están en texto ya sea escrito o en texto escaneado, o tenemos, digamos, PDFs y simplemente pues están escaneados. Son escáneres de hojas físicas en papel. Esas bases de datos tal vez sean las más complejas de manejar, porque lo que nos piden en un principio es que nosotros digitalicemos toda esa información que tenemos allí, que no es lo mismo, y tal vez ustedes se vean enfrentados a ellos cuando le piden a un cliente, ay, es que necesito una base de datos, y el cliente lo que hace es pasarles un PDF con una hoja escaneada. Eso no es estar digitalizado, eso es haber simplemente escaneado la base. Digitalizado es haberla estructurado de alguna manera. Finalmente, cuando nosotros tenemos esas bases de datos por diferentes métodos, y es lo que les digo que va a ser parte de nuestro taller número 2, es como nosotros jalamos la información desde esas bases de datos a lo que nosotros conocemos como bases de datos crudas. Esas bases de datos crudas pueden tener errores, pueden tener vacíos, pueden tener, digamos, como datos atípicos, puede tener datos que no coincidan. Es muy común que cuando haya un dato ausente, las personas no dejen el espacio en blanco, sino que le asignen un guión, un punto, un asterisco. Si es una base de datos que, por ejemplo, recopila características como razón de la salida del individuo del sistema productivo, es muy común que le pongan venta, ventas, vendido, y son, digamos, errores en la sintaxis, pero siguen siendo información valiosa. Entonces, a esas bases de datos, las que le conocemos como bases de datos crudas, es una base de datos que vamos a trabajar el día de hoy, esas primeras bases de datos crudas, y vamos a hacer lo que nosotros conocemos como procesamiento para llevarlas a bases preprocesadas. Y el día de mañana vamos a hacer todo lo que es la exploración, transformación de los datos para llevarla a una base de datos procesada. Estas bases de datos procesadas también se conocen como bases de datos consolidadas o transformadas, porque si se dan cuenta lo que nosotros hacemos es una exploración y una transformación de esos, digamos, de esos datos raros o atípicos en las bases preprocesadas. Y finalmente el tercer taller va a cubrir toda la parte que es el modelado y análisis,
que es lo que nos permite hacer diferentes tipos de análisis, clúster, etc. Y finalmente el taller número 4 es el de reporte y visualización. Entonces, ¿qué vamos a estar trabajando el día de hoy? En el preprocesamiento de las bases de datos y mañana en lo que es el procesamiento. Quiero aclarar una cosa, y es que aquí al final dice que el reporte y la visualización está, digamos, como en el último paso. Pero nosotros aquí en el título de este taller también decía limpieza y visualización. Es una visualización exploratoria. Es una visualización no para hacer inferencias sobre la base de datos, sino para ver visualmente dónde están los puntos claves, qué es lo que yo necesito transformar, qué procesamiento tengo que hacerle a esas bases de datos. Entonces no piensen que las visualizaciones son como exclusivas del último paso, sino que en el último paso son completamente necesarias. Entonces cuando yo tengo una base de datos compleja, una de las formas más fáciles de reportarla, de resumirla y de manejarla es visualizarla, ponerla en términos de visualización. Por eso la respuesta de Microsoft con programas como Power BI. Pero los datos, o sea, ese paso desde los datos a la información no empieza solamente con las fuentes de datos. Empieza un paso antes, en la colecta de la información. ¿Cómo voy a recopilar, a recoger esa información, a recopilarla, a procesarla, a hacerle su primera verificación para poder entrarla al proceso de limpieza? Entonces, yo sé que, entonces, ¿cómo así? Antes de la limpieza, ¿hay pasos adicionales? Pues sí, por supuesto. Verificar de dónde viene la información y cuál es su calidad. Ejemplo sencillo, con los mismos peces. Entonces, esta empresa lleva un registro de los desembarcos de sus peces ornamentales. No del desembarco como tal en la venta, sino el sitio donde se recopilan los animales. Esta empresa no es una empresa que solo tenga cría de los peces, sino que compra a diferentes pescadores sus peces. Entonces, eso es lo que va como sitio de desembarco. Si yo necesito llenar esta hoja de datos donde dice como registro, código, fecha, sitio y sitio, lo que pasa es que son dos formas de llevar el sitio, digamos, con nombre y con número. La latitud y la longitud del sitio de desembarco, tenemos que empezar a pensar en primero, ¿y quién va a recolectar esa información? O sea, ¿quién va a llenar esta planilla? Esta planilla es suficiente para toda la información que yo necesito, porque yo soy muy cuidadosa en mis salidas de campo o en la colecta de mi información o cuando la empresa misma hace ese levantamiento de la información. Pero realmente si ustedes me mandan a un sitio con latitud y longitud, no medidas, o sea, medidas por Google Maps, pues yo no sé qué tan precisa voy a ser llenando esta parte de aquí. Como si más bien un técnico especializado con conocimientos en manejo de GPS va a recolectar la información. Lo siguiente a pensar es, ¿la van a recolectar en una tablet digital de una vez o la vamos a recolectar como se suele hacer en un libro de campo o en un cuaderno de campo? Porque si yo lo estoy haciendo de cuaderno a registro digital posterior, tengo la probabilidad que se cometan más fallos al momento de transcribir que si la estoy escribiendo directamente en un formato digital. Pero también, si yo estoy en la mitad del Amazonas, sin señal ni satelital ni de ningún operador móvil, pues es también casi imposible que yo haga esto en tiempo real porque no tengo conexión. Entonces, por eso les digo, aquí es un balance entre cómo recoger la información, cómo levantarla, cómo recopilarla y cómo procesarla. Y este primer paso que dice verificar, pues hay que verificar si yo al momento de transcribir o de ingresar la información lo estoy haciendo bien. Por ejemplo, uno de los principales errores en fechas es cambiar el orden de las fechas. En el
La planilla se supone que iría día, mes y año, pero por X razón están cambiando el año, el mes lo están poniendo primero y el día después. Esto ya es un cambio. Al momento de yo procesar la información, él me lo va a tomar como fechas distintas. Lo que les decía con sitio del desembarco es que aquí voy a tener sitio del desembarco como un código numérico y sitio del desembarco como una palabra. El sitio medido, todas estas características medidas en términos numéricos, probablemente sean mucho mejores que en términos de letras. Solo en este ejemplo, en las primeras 3 líneas de una base de datos, Rincón Santo sin tilde, Rincón Santo con tilde, Rincón Santo sin tilde, pero con mayúscula. Técnicamente estos son 3 categorías distintas de información. Claro, eso va a ser parte de la limpieza. En la limpieza yo voy a unificar este tipo de categorías. Pero si yo lo puedo hacer desde el procesamiento mismo y la primera verificación, pues ya me voy a ahorrar un paso en la limpieza. Entre mejor estén tomados mis registros desde el principio, menos voy a sufrir y voy a llorar menos en la limpieza. Cuando yo empecé en el análisis de datos, yo pensaba que iba, mejor dicho, a analizar datos todo el día. Todos los días del trabajo voy a estar procesando información y datos. Y una persona que ya llevaba cierto tiempo conmigo en ese trabajo me dijo, lamento bajarla de esa nube, pero el 85% del tiempo usted va a estar limpiando y validando la información que tiene en sus manos. A estas alturas no sé si es el 85% del tiempo, pero generalmente sí es más del 70% del tiempo, se va en esos análisis de limpieza, en empezar desde el procesamiento mismo de la información en sus bases de datos, en hacer las verificaciones, en llamar y no llamar, porque por ejemplo me mandan registros como este. Se supone que este es el mismo sitio de desembarco, pero aquí yo tengo una longitud de 4 grados, mientras que todos los demás dicen 74. Yo, a mi criterio, podría decir, simplemente es que se comió el 7 y voy a corregir ese dato. Una buena práctica a nivel estadístico, a nivel de ciencia de datos, es no tomarme esas atribuciones. Es realmente preguntarle a la persona que tomó el registro, a no ser que sea yo misma, y corrija este error a nivel de verificación, ¿sí? O sea, no es simplemente hacerlo al azar. De todas maneras, si yo miro esta longitud y la busco en Google Maps, y si alguno quiere hacerla, se van a dar cuenta que esto se ubica en Colombia, cerca al Guamo, a unos kilómetros de Ibagué. Y esta posición geográfica está llegando más o menos a África, en pleno océano Atlántico, cerca como a África. Entonces, es importante hacer las verificaciones desde el inicio mismo de la colecta de la información. Vuelvo y les digo, todo lo que yo haga por que mis datos estén bien tomados desde el principio, va a ser tiempo que yo me ahorre en la limpieza. Siempre va a ser de esa manera. Y eso va ligado a la calidad misma de los datos. Hay diferentes formas de medir la calidad de los datos. Para nosotros en Blue Note Data Analysis, nosotros los medimos dentro de 6 parámetros. La exactitud de los datos, que está relacionado a, digamos, qué tantos datos no tienen información relevante, o más bien cuántos datos nos dan información importante para la toma de decisiones. Nuestro segundo atributo, nosotros lo miramos como integridad, y la integridad básicamente nos resume 2 cosas. La primera parte de la integridad es la validez, es decir, que estos datos sean verídicos, que no sean inventados, y desafortunadamente ustedes se van a dar cuenta cuando estén manejando bases de datos complejas y grandes cantidades de información, que aunque nosotros no quisiéramos que pasara, pasa, y pasa muchísimo.
que ustedes están revisando la base de datos y de repente empiezan a darles números iguales. ¿Sí? Entonces estoy mirando el peso promedio de nacimiento de vacas y estoy viendo que nacen de 45 kilos, de 42 kilos, 47, y por allá más adelante en la base de datos hay 50 o 60 columnas que todas dicen 45. Esas son cosas que empiezan a ser sospechosos sobre qué tan válida es esta base de datos y por supuesto qué tan íntegra es la base de datos. El segundo atributo de lo que nosotros tenemos o manejamos como integridad no es que sea verídica o válida la base de datos, sino que tan robusta sea en la información que ella recopila. Entonces, hay bases de datos que no están inventadas, que son muy buenas bases de datos, se hicieron todas las capturas que ustedes quieran, pero son bases de datos que, por ejemplo, tienen cédula del propietario, ubicación del propietario, nombre de la producción, NID de la producción, número de animales en la producción, tipo de producción, si es grande, pequeña, mediana, tipo de pasturas que maneja y ya, se acabó la base de datos. Eso implica que nosotros tenemos un gran número de variables clasificatorias que nos dan información cualitativa, pero no tenemos variables con que asociarlas, no tenemos variables respuesta. Hemos tenido el caso donde, sí, tenemos una base de datos con 50 características y solo medimos el peso al nacimiento. Bueno, ok, nosotros utilizaríamos el peso al nacimiento como esa variable respuesta, esa variable explicativa, esa variable independiente. Sí, pero es que el peso al nacimiento solo se le ha tomado de los 200 registros a 5 animales o 5 individuos. Entonces, pues sí, son bases de datos válidas, verídicas, pero no son íntegras. Y eso es lo que nosotros manejamos en integridad. Consistencia es, digamos, que la forma en que se tomen los datos sea consistente dentro de toda la base de datos. Que si nosotros estamos tomando fechas como les estaba mostrando, día, mes, año, por allá en la base de datos después no me aparezca mes, día, año, o solo me aparezca el año, o solo me aparezca el mes, el día más la hora, etc. Entonces, consistencia dentro de las mismas variables. Uniformidad, nosotros no es que queramos que la base de datos no cambie, o sea, que sea uniforme en los valores que contiene, sino que sea uniforme en los datos que tiene dentro de ella. O sea, si yo estoy tomando bases de datos de producción, esperaría no encontrarme, yo qué sé, la base de datos de ventas. Claro, es posible que esté allí si yo no tengo demasiada información, pero es más adecuado tener una base de datos de producción con una variable que me permita asociarla con otra base de datos de ventas, que me permita asociarla con otra base de datos de presupuesto, pero que me permita cierta uniformidad en esas bases de datos que yo estoy tomando. La densidad de la base de datos es lo mismo que trataba de decirles con la consistencia, pero es adicionalmente que no tenga tantos valores perdidos. ¿Sí? O sea, que yo tenga una base de datos que mide 50 variables, pero esas 50 variables se midan completamente. Si en realidad no son 50, sino 10 variables las que sí me funcionan y tienen suficiente cantidad de información, pues es que yo solo debo apuntarle a esas 10, no a las 50. Y la unicidad, pues está asociada a que no tenga valores duplicados o repetidos. La duplicidad es un costo bastante alto dentro de los procesos de limpieza y no solo de limpieza, sino de procesamiento. Es posible que yo no detecte la duplicidad en una base de datos y eso finalmente me repercuta en que yo tenga que volver a hacer un procesamiento simplemente por tener datos duplicados dentro de las bases de datos. Entonces, como les digo, esos son atributos de calidad, no necesariamente son los únicos que existen, no. Si ustedes
llevan este taller un poco a lo que es Big Data o aprendizaje de máquina, van a ver que los atributos de calidad de los datos están dadas por las 5 Bs del Big Data, que son, digamos, diferentes a lo que nosotros tenemos aquí, pero que en últimas intentan recopilar casi lo mismo que nosotros tenemos en nuestros 6 atributos. Aquí no es que ya hayamos terminado, sino que vamos a trabajar un poco los datos desde ya un software especializado, porque pues manos a la obra, vamos a aprender haciendo. Lo primero que les quiero mostrar es la base de datos y permítanme amplío esto para que se vea, digamos que no nos quedemos ciegos, tal vez yo soy la que no ve y debería ponerme las gafas, pero no sé dónde están. Después preguntaré en qué parte las dejé, no están perdidas, simplemente no las encuentro. Como pueden ver, o no sé si alcancen a ver, en este libro tenemos dos bases de datos. Una donde está la especie, el destino para esa especie, la venta que se ha hecho en promedio mensual, la producción, que en realidad ya tendría una queja para esta base de datos, porque no todo es producción. Yo abriría 2 columnas y pondría cuánto es de producción, cuánto se crían de los animales y cuánto se extrae. Y el precio de venta de esos animales en ese mes. Básicamente es lo que nos está mostrando esta base de datos. La otra base de datos está más asociada a la parte de colección de los datos de los animales desde la parte de extracción desde, digamos, desde el sitio, desde el río o desde donde lo hacen los diferentes productores. Ellos tienen aquí un registro de, digamos, el lote que llega, un código genérico para ese lote, el nombre del que colectó la información, y esto ya le da un doliente a los errores que yo encuentre en esta base de datos. Si por aquí encuentro un 4, pues ya sé a quién llamar, a qué es la persona responsable que me puede verificar el dato. El método o arte de pesca principal de ese pescador, si tiene o no su permiso de pesca actualizado y si realiza pesca todos los meses. Es una forma que tienen ellos de saber, digamos, si este productor o este pescador más bien puede surtirles animales todos los meses o solo durante un ciclo del año, en qué departamento está ubicado y cuántos animales colecta en promedio. ¿Listo? Entonces, pues tenemos valores como, ya les decía, 0.12 es un valor que no es posible. O sea, no, el pescador no puede recolectar 0.12 peces en una atarraya o bueno, en lo que está utilizando. Pero ese valor raro, atípico que está para mí, pues ya se lo voy a preguntar a este colector de información y que me lo valide. ¿Listo? Pues digamos, esta es la base de datos en general. Primeras críticas a estas bases de datos. Si yo quisiera unir la base de datos A, donde me están especificando las especies y a dónde llegan, con esta que tiene los registros de los pescadores, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Pues me falta la especie. O sea, aquí, aunque ellos empiecen por el registro, y bueno, no necesariamente tendrían que empezar por la variable que yo digo, pero definitivamente tendrían que empezar por la variable o incluir la variable especie. ¿Por qué? Pues porque eso me permitiría tener un estimativo, por ejemplo, de cuántos pescadores por especie tengo. Si aquí yo tengo el número de animales colectados, podría saber cuántos animales se colectan por especie para finalmente pues llevarlo aquí. Pero no tengo una forma de conexión entre mis bases de datos. Entonces, eso es la primera
cosa a tener en cuenta. Si yo tengo diferentes bases en diferentes hojas o en diferentes libros, tengo que garantizar que haya una forma de unión de mis bases de datos. Obviamente, digamos, en los pasos subsiguientes vamos a tratar de corregir ese error a través de los que son transformaciones y afortunadamente porque no en todas las cuencas pues se capturan las mismas especies, pero eso ya es un limitante, digamos, de esta base de datos. Lo siguiente es que arriba los títulos de nuestras variables tienen demasiados nombres. O sea, por ejemplo, dice código genérico. Esto incluye 2 caracteres especiales con tilde y un espacio en blanco. Pero hay, digamos, nombres más críticos como arte, espacio, método de pesca principal. Es una buena práctica al momento del análisis, aunque se llame de esta manera la variable, o sea, es que así se llama esta columna, recodificarlas para simplificar los nombres. Es decir, en vez de poner arte, slash, método, espacio, pesca principal, darle un nombre ya sea representativo, o sea, en vez de ponerle, por ejemplo, método de pesca principal, ponerle MPP, es una manera, una abreviación, o simplemente recodificarla con una variable. Entonces esta va a ser B5, B7, B8, lo que sea, pero que me permita facilitarme, y lo vamos a ver mucho en, digamos, en un momento cuando trabajemos en R, que este tipo de nombres tan largos me va a generar conflictos al momento de hacer mi programación en cualquier lenguaje. En este momento nosotros vamos a utilizar 2 tipos de software. R, que es un software, digamos, de análisis estadístico, y un especializado para la limpieza de datos que se llama OpenRefine, que también es de código abierto y vamos a verlo muy rápidamente. Y van a ver que este tipo de nombres tan largos nos va a generar errores en ambos software. R tiene la capacidad de leer nombres tan largos, pero de todas maneras me va a complicar la programación en él. Entonces es mejor disminuir la cantidad de nombres, la cantidad de caracteres especiales y la cantidad de espacios. Dentro de eso, entonces, una forma más adecuada de esta es, por ejemplo, poner código genérico, solo le voy a dejar la C raya al piso genérico. Y yo sé que estoy sacrificando la tilde. Aunque R es capaz de leer las tildes, es mejor, digamos, disminuir la cantidad de caracteres especiales, a no ser que sea completamente necesario. Esto es una mejor manera de presentar un encabezado de columna. Lo que les decía, para esta, pues podría cambiarle el nombre completo. Pero bueno, manos a la obra. Primer paso cuando yo empiezo a explorar mis datos, esos análisis exploratorios. Todavía no estoy haciendo transformaciones y no estoy pensando en ellas. Simplemente quiero darle la mano a mi base de datos y conocerla. Primer paso, encontrar o identificar valores ausentes. Hay muchas maneras, hay muchos paquetes. Yo solo les voy a mostrar una de las aproximaciones. Para identificarlas necesito estas 2 librerías, una que es BizDat, que lo que me permite es visualizar datos, y Naniar, que lo que me permite es estimar el número de datos perdidos o en categorías, o sea, no solamente los datos ausentes, ella me permite estimar categorías y porcentajes en datos en diferentes grupos. En este caso, pues yo lo que le voy a pedir es que me busque los ausentes, y la combinación de los dos lo que me va a permitir es indiscutiblemente visualizarlos mejor. Para los que no conocen este software, rápidamente les doy una imagen de lo que es. R es un software estadístico que me permite el procesamiento de datos a través de la escritura de comandos
que para ellos, digamos, el R se conocen como scripts. Estos se componen de una función, como es el caso de library, es una función que estoy llamando para cargar un paquete. Un paquete es un grupo de funciones que me permite hacer o realizar algo en R. R se compone, o bueno, su orden lógico está organizado desde vectores, matrices, listas y data frames, siendo el data frame el equivalente a una base de datos. Entonces, cuando yo voy a correr el comando de la línea 17, donde estoy haciendo B, flechita y una expresión, lo que estoy creando es un data frame conocido como B. Además, voy a tener un entorno de trabajo y ahorita lo que estoy haciendo es limpiando. Acuérdense que hace unos momentos corrí una gráfica, pero quiero dejarlo todo en limpio para que empecemos a trabajarlo. Voy a tener un entorno de trabajo donde cada que yo cree listas, vectores, data frames, bases de datos, me van a aparecer en este ambiente. Voy a tener un ambiente de visualización donde van a estar presentes las gráficas. Acuérdense que la gráfica estaba aquí hace un ratito, pero también voy a tener los paquetes que tengo instalados, o sea, cualquiera de estos paquetes, por ejemplo, este que tengo aquí de primeras, lo que dice es que me combina arrays multidimensionales. Para eso está diseñado el paquete. Todo lo que yo haya instalado aquí, pues lo tengo disponible. Y también voy a tener los manuales de ayuda de cada uno de los paquetes y funciones que tiene R. Entonces, ese es, digamos, como la tercera ventana. La última ventana se llama consola. También se le puede llamar terminal y es la que está asociada directamente a R. Porque esta ventanita de arriba donde yo tengo escrito ese script o ese código, es lo que nosotros conocemos como el editor. Es donde yo voy a escribir mis instrucciones y las voy a poder guardar para mantenerlas. Es decir, yo aquí en la consola hubiera podido también correr esto. Y si ven, cargó lo mismo, hizo la misma función. Pero cuando yo cierre R, todo de aquí para abajo se habrá perdido. Sin embargo, toda la parte del editor sí puede estar guardada y puedo mantenerla disponible. Entonces, esa es la razón por la que es mejor escribir en el editor. De nuevo, entonces, ¿qué quiero hacer? Crear una base de datos que se va a llamar B, que viene de leer el Excel que tengo guardado en mi escritorio exclusivamente de esta base de datos que se llama A, pero leyendo la hoja número 2, es la segunda hoja que teníamos allí. Si todo nos sale perfectamente, miren, aquí ya vuelvo a tener el registro, el código genérico, el colector, fecha de digitación, fecha del registro. Aquí tenemos, no es un error, pero la fecha del registro me la está leyendo como número. Ya les voy a mostrar cómo organizar eso, digamos, a nivel de código y a través de un atajo. Y pues tenemos todo listo, perfectamente leído, salvo esa fecha. Una de las formas más fácil de hacerlo es decirle que voy a importar el dataset desde el Excel, pues asumiendo que, digamos, yo no sé todos los códigos de R, voy a ir al escritorio, voy a tomar la carpeta, bueno, la base de datos A, voy a seleccionar la segunda hoja, y aquí donde dice fecha de registro, él me la está leyendo como un carácter. Le voy a decir, no es un carácter, es una fecha numérica. Es una fecha, o sea, aquí dice date. Y pues de una vez, aquí al ladito también que lo estoy diciendo, esto también es un date. Puedo volver a correrlo desde aquí o simplemente copiar la ayuda o el soplete que nos acaba de dar el código de R. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo puedo complementar mi código. Simplemente yo lo tenía hasta esta hoja. Tengo que copiar desde esta coma.
y listo. Ya tengo digamos, un código de importación mucho más limpio y organizado. Aquí seguramente me comí un paréntesis o algo así. No se preocupen. Voy a, digamos, a volver a hacerlo porque seguramente me comía uno de los comas o adicionales. Recuerden, este no es doble, es una fecha y este también es una fecha. Es lo que yo le quiero cambiar desde la importación misma y que él me ayude con el código mismo. Entonces voy a ir hasta la parte de abajo. Bueno, cuando yo le pongo o incluyo el view, lo que me va a permitir es automáticamente tenerlo aquí, visualizarlo. Pero cuando yo tengo el view en mi código, pues siempre me va a abrir la base de datos. Eso también me consume recursos. Entonces, a veces no es tan necesario incluir esta parte del código para no tener que visualizarlo automáticamente, sino que yo corro el código y aquí en el cuadradito de B, pues le puedo dar la previsualización. Primer código que nos puede servir para conocer nuestros datos, el summary. El summary, y voy a tratar de subir un poco la consola para verlo mejor, lo que me va a recolectar es variable por variable lo que yo tengo. Entonces, por ejemplo, registro, como él lo lee numérico, está sacándomelo en media, mediana, etc. El código genérico dice que es una parte de clasificación y que lo máximo que tiene esos caracteres es una longitud de 100, lo mismo que el colector. Después tenemos la fecha de digitalización, el sitio de desembarco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, pues el summary, aunque digamos me muestra cosas como tiene permiso de pesca actualizado, sí, la mayoría digamos que no me permite ver también las cosas. En cambio, cuando yo utilizo el BizData, miren que lo que me va a mostrar es un resumen visual de todas mis características. Código genérico, que es una de carácter, y aquí él me va a poner todas las que son de carácter, están en rosadito. Entonces, código genérico no tiene datos perdidos, pero fecha de registro sí tiene datos perdidos, longitud y latitud tiene datos perdidos, arte o método de pesca también tiene valores ausentes y tiene fechas ausentes. La fecha de digitalización. ¿Listo? Ya ahí ya tengo una exploración visual muy sencilla de lo que yo quiero ver. Y lo que les decía, si adicionalmente combino BizData con las funciones que es, por ejemplo, sort list y cluster del paquete Nanirt, también voy a tener una visualización muy completa ya en términos de porcentaje de los datos perdidos. Entre latitud y longitud tengo 13% de datos perdidos. Fecha de digitalización solo tengo el 3% y en arte de pesca solo tengo el 3%. Todo lo demás está full de datos. Por lo menos por este lado, nosotros decimos que la densidad de la base de datos es buena, es suficiente. Es decir, 13% de datos perdidos. En el peor de los casos, si yo no los puedo ni verificar, ni imputar, ni transformar, no son tampoco. O sea, no es el fin del mundo. Esto es una base de datos que por lo menos en la calidad a nivel de densidad es más que suficiente. Entonces ya tenemos aquí, digamos, una buena visualización de lo que son datos ausentes. Pero si nosotros quisiéramos ver un poquito más, digamos, ay no, es que quiero saber cuántos colectores tengo. Una de las funciones, y son integradas a R, que se llama unique,
me va a permitir identificar cuántos valores tengo yo en esa variable. Entonces, por ejemplo, para el colector, tengo 3 colectores y aparentemente están bien escritos. Aparentemente los colectores saben escribir su apodo dentro de la base de datos, porque no hay errores, digamos, a nivel de valor, o sea, que por ejemplo AM estuviera con A al principio minúscula. Pues no, aquí aparentemente ellos saben escribir perfectamente. Pero si nosotros hacemos ese mismo ejercicio, unique, el unique, y para escribir los comandos del unique hay que escribirlo entre paréntesis, como se dieron cuenta, él los puso solitos. Van a escribir el nombre de la base de datos y con el signo peso les va a mostrar cada uno de las variables que tiene esa base de datos y quiero elegir arte de pesca. ¿Por qué? Porque arte de pesca van a ver que tiene unos pequeños errores de ortografía, como la atarraya con Y mayúscula, con doble L, atarraya con Y de yuca, eh, atarraya chile, sí es un método diferente a la atarraya tradicional, pero tenemos una atarraya sin R, o sea, solo con una R. Tenemos una red fija continental, que es exactamente a la red de enmalle fija continental. Tenemos la red de enmalle, que es igual a la red de enmalle continental, pero por ejemplo, línea de mano también tiene línea de mano con tilde, sin tilde, con mayúscula y una pegadita. Es normal en las bases de datos. Si, digamos, si la llenan humanos y lo que les decía, entre más pasos haya entre la digitalización y la recolecta de los datos, es más posible que se cometan este tipo de errores al momento de transcribir. Lo que me distraje un momento es que Michelle Reyes nos pregunta que si la clase va a quedar grabada en algún repositorio. Sí, por supuesto, esta clase y digamos otras clases que hemos realizado a través de Blue Note van a quedar en nuestro canal de YouTube. Si digamos eh, requieren, por ejemplo, el código R, si requieren el acceso a las clases grabadas, aunque las van a encontrar ahí disponibles en YouTube, nos pueden escribir a nuestro correo info@bluenote.dataanalysis, que ya ahorita se los mostraré al final de la presentación, y solicitar tanto el código como las presentaciones, como las grabaciones. No tenemos ninguna restricción para compartirlas con ustedes. ¿Listo? Y bueno, retomando nuevamente, eh, les decía, este tipo de errores es muy común, es algo que nosotros vamos a tener que manejar, sí. En este momento, no es de mi interés mostrarles todas las formas de transformación de los datos, porque como lo dijimos, el día de mañana vamos a hacer la transformación de los datos. Pero sí les voy a mostrar una primera aproximación a qué podemos darle solución a este, digamos, como a este problemita. Lo podemos hacer dentro de una librería que se llama Stringy, pero también lo podemos hacer dentro de la librería. Tidyverse es una, digamos, que compila a dplyrt, pero también pues la podemos utilizar de esta manera. Y entonces la vamos a mirar estos dos comandos que nos piden. ¿Qué nos piden? No. Pero digamos la forma en que nosotros lo hacemos de alguna manera más sencilla. Primero, creamos un vector, y aquí va la definición de vector dentro de R. Si se dan cuenta, cuando yo le creo aquí nombres que puede tomar la atarraya, ya no me lo va a mandar como un data, sino como una lista o como, es simplemente un vector, donde va a tener una sola fila con tres nombres distintos. Atarraya con Y de que suben, atarraya con la como realmente se debe escribir y atarraya sin una R. Esos son todos los valores que puede tener ese, digamos, ese sistema. Y lo mismo con línea de mano y lo mismo con los nombres que puede tener la red de pesca. Entonces aquí yo lo que estoy creando son vectores
con todos los posibles nombres que toman estas líneas. Una forma de corregirlo, ya después, o sea, ya identificado los valores, es decirle, mira, esta es la base de datos. Dentro de esta variable, quiero que me hagas una corrección y por eso está entre los corchetes. Y entre los corchetes lo que tengo es un, ¿cómo decirlo? Condicional. Entonces, si la variable método principal de pesca es igual a atarraya con doble L, por favor cámbiamelo a atarraya normal. En minúscula y con la que baja. Entonces, vuelvo y les digo, aunque no es obligatorio, es bueno dentro de las buenas prácticas de programación y de uso de la información empezar a simplificar los nombres. Entonces, aquí ya para estos valores no tengo que eliminar las tildes, pero es mejor eliminar las mayúsculas, dejarlas de la forma más simple. Entonces sería en minúscula completa y como se escribe con buena ortografía. Entonces, si yo corro esto y vuelvo a mirar B, acuérdense que aquí la primera que decía atarraya era con doble L, aquí ya me la corrigió. Entonces, eso es una manera de hacer las correcciones. Otra manera de hacer las correcciones, es lo que les digo, con otro paquete o librería que tenemos aquí. Ella lo que me va a utilizar son tuberías o formas más abreviadas de solucionarme el problema. ¿Cómo la voy a utilizar? Con la función mutate, que es una forma pues también de cambiar, y con la función if-else para poner el condicional. Y lo que le estoy diciendo es casi lo mismo. Entonces, cámbiame en arte de pesca principal de la base de datos B. Si el arte de pesca principal es línea de mano, entonces cámbiamela, o sea, a línea de mano con tilde, déjamela solo como línea de mano sin tilde. ¿Listo? Y eso que se vea reflejado en la última variable. Si yo corro este aquí, pues también me va a hacer ese cambio. Si escribo completo, tal vez mejor. Aquí lo que hice fue crear un data frame con los nombres simplemente para visualizarlos mejor. Entonces allí dice atarraya, atarraya, pero si se dan cuenta, línea de mano ha hecho el cambio. Entonces, esta es una manera, digamos, de empezar a corregir esas bases de datos hiper complejas donde voy a tener diferentes errores. Hay un software adicional que nosotros podemos descargar desde Google, es completamente gratuito, perdón que lo ponga por aquí, y se llama OpenRefine. OpenRefine es un software, como dice, es una poderosa herramienta para trabajar datos de bases de datos, limpiarlas, transformarlas. ¿Listo? Entonces ustedes la pueden descargar, es completamente gratuita, es de código abierto y en realidad no requiere instalación. Lo que ustedes van a encontrar con el OpenRefine es que es una carpetita. No me quería salir de la presentación, pero tocó. Quieto. Es una carpetita que yo ya descargué. Lo primero que tienen que hacer, obviamente, es descomprimirla. Y pues mientras él descomprime les voy contando. Esta carpeta ustedes van a encontrar un ejecutable. Cuando lo ejecuten, él los va a mandar directamente a el explorador. OpenRefine está diseñado o fue diseñado bajo los mismos desarrolladores de Google y durante un tiempo se llamaba Google Refine, simplemente que ahora está más especializado. Una vez que yo tengo descomprimida esta carpeta, lo que les digo, dentro de ella voy a tener un ejecutable
Perdón, es que no puedo ver desordenados mis iconos. Lo van a dejar allí correr. Es importante que no cierren esta ventanita en negro que él les va a dejar abierta. Necesitan mantenerla abierta. Como acaban de ver, él me va a mandar directamente al navegador. Los va a mandar a su navegador predeterminado. Yo utilizo Chrome, pero no necesariamente, no es obligatorio, aunque sea de Google, que lo utilicen en Chrome. Yo sé que está un poco demorado, pero tenganle paciencia, es simplemente porque estoy en Meet y este tipo de programa funciona también con Internet. Entonces, aquí yo puedo tener proyectos guardados, puedo importar proyectos desde otros, o sea, ya sea desde el mismo Google o importar proyectos desde otros software, como inclusive SLR. Yo aquí voy a abrir mi base de datos. Le voy a decir next, él obviamente la va a cargar, la va a inspeccionar. Yo no necesito la hoja 1, solo estoy trabajando sobre la hoja 2 y le voy a decir crear proyecto. Si ustedes tienen un internet más rápido y no están conectados a Meet y además están transmitiendo a YouTube, seguramente se demorará menos. Pero a pesar de lo que yo estoy utilizando mi internet, se dan cuenta que él esto lo maneja más o menos rápido. Vamos a ir otra vez al arte de pesca. Le van a dar en la flechita aquí, le vamos a decir, vamos a editar celdas y quiero que me haga clúster y edición. Entonces, miren lo primero que él me muestra. Línea de mano y línea de mano son lo mismo, sí. O sea, él le dice, las uno, sí. En minúscula, o sea, ahí ya está en minúscula, perdón, voy a disminuir un poquito el tamaño para que se vea lo que dice abajo. Entonces ahí ya le estoy diciendo, sí, estas tres júntemelas en una sola que se llame línea de mano sin tilde, todo en minúscula. Y le voy a decir que me lo analice. Él aquí me está diciendo que no encontró más clúster. Es simplemente por el método. Si ustedes le dicen vecino más cercano, no de 6 caracteres, en una cadena de 3 caracteres es más que suficiente. Entonces, miren, atarraya y atarraya es lo mismo, sí, pero la quiero aquí con esta y ya con dolceres. ¿Listo? Entonces, export y reclose. Ahora le voy a decir que me lo haga por bloques de 2 y bloques de 1. Listo. Hay otros muchos métodos de colisión. La idea es que ustedes combinen diferentes métodos para identificar cuáles son los clústeres más cercanos. Entonces, si se dan cuenta, OpenRefine también les permite analizar y clusterizar esas, bueno, o sea, aquí digamos yo ya corregí las atarrayas, donde podrían haber otros errores en Tolima, pero pues eso no lo hemos visto. En este caso lo mismo aquí, Cluster and Edit. Como si él no nos muestra Cluster, es que no nos está encontrando este tipo de uniones. ¿Funciona también para las fechas? Sí, hay fechas donde él les va a decir, bueno, es que la escribieron al revés, pero probablemente es la misma fecha. Digamos que eso está especificado en cada uno de ellos. ¿Qué otras cosas les permiten hacer, digamos, como OpenRefine? Organizar, transponer las celdas, también les permiten ciertas, digamos, manejos de las columnas, cómo son removerlas, cómo son moverlas dentro de las bases de datos, utilizarlas, digamos, como para juntar una columna con otra. Entonces, por ejemplo, yo podría juntar el registro con el código genérico, eso también se permite. Y dentro de las formas de edición de las celdas también puedo hacer transformaciones que son el equivalente a hacer renumeraciones, por ejemplo, o recodificaciones, yo las puedo hacer desde aquí.
y tiene ciertas transformaciones que me permiten también, digamos, cambiar. Si recuerdan que yo la corregí desde R, pero la fecha de registro no me la leía como fecha, yo desde OpenRefine le puedo decir, por favor, cámbienmela a datas. ¿Listo? Pero como les decía, también las puedo hacer ciertas transformaciones como formas de renumeración de la base de datos. Si, por ejemplo, tengo que ocultar un nombre, una cédula, etc. Es importante que en este momento también tengamos en cuenta que si, por ejemplo, este registro fuera un número de identificación, tengo que renumerarlo porque, digamos, al momento de procesamiento y como buenas prácticas estadísticas y buenas prácticas del manejo de la información, no es que yo no pueda utilizar los números de cédula, es que no puedo usarlos directamente. Debo recodificarlos para proteger esa información. Y al igual que teléfonos, direcciones, nombres completos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, en una mirada muy rápida, también pues les presentamos esta herramienta conocida como OpenRefine, que es una poderosísima herramienta para análisis y corrección de bases de datos. Ventajas de OpenRefine, como se dan cuenta, su interfaz es sumamente amigable. O sea, es muy intuitiva porque además se parece a cada uno de los productos Google. ¿Cuál es la desventaja? Cuando yo me tomo el trabajo de escribir el código en R y tal vez es más largo porque como se dieron cuenta tiene muchas palabras y demás, cuando yo actualizo mi base de datos, o sea, digamos, ya me llegaron nuevos datos para B, yo solo tengo que volver a correrla y volver a correr el código y el código automáticamente me va a hacer la limpieza sin tener que reprocesar la base de datos. En cambio, en OpenRefine, yo lo que voy a tener que hacer es volver a cargar esa base de datos nueva, por así decirlo, aunque no es nueva, simplemente tiene un par de registros adicionales, y volver a reprocesar, volver a hacer los clusters, volver a hacer las transformaciones. Entonces, ¿por qué usar OpenRefine o por qué usar R? Si yo voy a tener bases de datos que se actualizan con una periodicidad importante, pues es mejor tomarme el tiempo de crear un código de limpieza en R. Si yo voy a tener una base de datos que voy a utilizar para una investigación una, dos, tres veces y probablemente solo sufra una actualización en todo el tiempo, no duden, OpenRefine es mucho más eficiente al momento de transformar bases de datos. Y digamos que esta es la primera aproximación. Yo sé que esto puede llegar a ser muy denso, puede llegar a ser un poco aburrido. Entonces, todo lo que va a ser transformaciones y análisis, digamos, para hacer esas transformaciones, lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver un poco de lo que es imputación, corrección de bases, digamos, rellenar de valores perdidos o cómo manejar los valores perdidos y también cómo encontrar y eliminar los valores atípicos dentro de una base de datos, que ya como vieron tengo un valor atípico pues bastante raro que es .12 y bueno, ¿qué voy a hacer con él? Lo elimino, lo dejo, lo cambio. Y también dentro de las transformaciones vamos a ver pues cómo transformar como tal los datos y cómo lograr transformar los datos para crear esas, digamos, esas correcciones que me permitan juntar esta base de datos, como la vieron, con la base de datos de especies para poder unificar bases y poder hacer búsquedas, que es el tema de nuestro segundo taller. ¿Listo? Aquí volveré a poner la presentación en la última diapositiva, que dice preguntas y dónde está la información donde pueden contactarnos. Entonces, pueden visitar nuestra página web, ahí van a encontrar todos los cursos que tenemos disponibles en este momento, pueden preguntar por cada uno de los cursos o pueden al correo de info Blue Note Data Analysis. Espérenme. Lo que les digo, pueden solicitarnos la presentación, los códigos en R o la grabación, aunque pueden visitar nuestro canal de YouTube y ahí la van a encontrar. O pueden contactar a cualquiera de nuestros dos asesores, conmigo, Estefanía Escárate, que es el último correo,
o con nuestro otro consultor, que es Víctor Manuel Solarte, donde con mucho gusto resolveremos todas sus dudas, inquietudes, si tienen una duda en particular. Y ahora sí, los dejo a ustedes, pues, dudas, preguntas, inquietudes. Como veo que estamos muy tímidos, estamos cansados, 1 hora y media de trabajar solo datos es complicado, veo que como que no hay preguntas. Hola, buenas noches. Pues yo Buenas noches. creería que las preguntas quizás van saliendo ya en las próximas sesiones. Igual te agradezco por el espacio, me parece muy interesante todo. Ok, muchísimas gracias a ustedes por participar. Espero que si hayan dudas en la próxima sesión. Recuerden que este primer taller es hoy y mañana. Nos veríamos mañana en esta misma hora, este mismo canal, o sea, el mismo link de acceso por mí. Y el próximo taller ya les comentaremos por redes cuándo va a ser. OpenRefine no funciona sin conexión a Internet. Definitivamente esa es una de las grandes desventajas. Necesitamos una conexión a Internet medianamente decente, aunque no utiliza demasiados recursos de Internet. Si el Internet está lento, como digamos, viste que es el caso, está Meet, está transmitiendo a YouTube, disminuye el ancho de banda y siempre se demora un poquito en cargar. Pero definitivamente sin conexión a Internet no funciona. Ahí sí nos toca punta de R. Listo. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes esta tarde. Los veo mañana. Como les digo, la fecha del segundo taller todavía está por verse, pero los esperamos en nuestros 4 talleres sobre minería de datos. Van a estar súper interesantes y allí nos vemos. Muchas gracias.